Supongamos, otra vez utilizando el guante, que yo soy este. La unión de un cuerpo más algo que lo mueve, que lo anima, un principio vital. En este caso, para el ejemplo, la mano. Desde el punto de vista occidental, mi vida, como tal, como lo que soy, termina cuando se produce esa disociación cuerpo-alma, cuerpo-espíritu. Aurelio Mejía acaba de morir. Y entonces por eso el occidental llora tanto, porque para el occidental su ser querido ya terminó. Para el oriental, lo que vive es el principio vital, el ánima o el alma, porque es lo mismo, o espíritu, que significa soplo o aliento de vida. Cuando esto deja de moverse, porque ese principio vital se desconectó, se disoció de ese cuerpo que se llamaba Aurelio Mejía ya terminó. Pero este principio vital, que en sí no tiene nombre ni sexo, puede posteriormente asumir otro cuerpo, desde nuevo, desde cero, desde que se produce la ovulación, desde que se produce el cigoto y ya luego el bebé. ¿Qué quiere decir cigoto? Pues a ver quién hay aquí médico para que él término más. El huevito. El óvulo fecundado. Embrión. El proceso. Es cuando ya se está empezando a formar el bebé. Bien. Aquí tenemos entonces que ese mismo principio vital, esa misma alma o espíritu, ya está en este cuerpo que es amarillo. Para los orientales, el ser sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue el guante, el cuerpo, el vehículo. Entonces, si yo cometo un delito desde el punto de vista occidental, el responsable del delito es Aurelio Mejía. Y la ley humana le cobra el delito a Aurelio Mejía. Que Aurelio Mejía se puso un pasamontaña, se disfrazó, se puso unos ropajes, hizo el asalto, a lo mejor hasta asesinó, y luego escapa y en un sitio solitario se quita esa ropa, se pone otra distinta porque la del asalto era roja y ahora se acaba de poner una azul, se quita todos estos guantes. Lógico que los del banco, los testigos, no me van a reconocer porque ahora están viendo es un hombre azul. La ley humana a lo mejor encuentra todos estos ropajes allí en ese sitio solitario, se los ponen a un maniquí y luego llaman a los testigos a que miren ese maniquí con esa ropa y dicen, sí, ese fue el que cometió el asalto, porque ahí la idea es de lo físico. Y si ese ser material, ese maniquí, se incinera, se destruye por alguna circunstancia en un accidente, para la ley humana, ahí terminó el delincuente. Resulta que si aceptamos como cierto lo que piensan los orientales en su mayoría, de que el que cometió el delito no es el vestido, no es el guante, sino aquello que lo animaba, ustedes entenderán que el responsable sigue todavía por ahí en alguna parte. Así se disfrace, así se ponga un guante azul, si hay métodos para identificar qué está animando ese guante azul o quién, se le podrá cobrar la deuda a quien está accionando ese guante azul. Ahora sí resumamos. Desde el punto de vista occidental,
Yo soy en el momento en que nazco, me bautizan, llego adulto, me caso y muero. Y ahí terminó Aurelio. Desde el punto de vista oriental, yo no muero. Sería especular, hablar de lo que no sé, si digo cuándo fui creado como espíritu. Ahí ya me metería en temas de religión, y la religión muchas veces es creación humana. Especulación. El hecho es que hay muchos hechos que demuestran que yo soy. Pienso, luego existo, decía el filósofo. Allí, en ese pasado, tuve este cuerpo. Ahora, en este presente, tengo este otro cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿yo he sido otro? No, yo no he sido otro. Yo he sido siempre el mismo cuando me estoy mirando como el principio vital que anima esos cuerpos. Al occidental le cuesta dificultad entender lo de la que llamamos reencarnación, porque él dice, yo nunca he sido otro, y tiene toda la razón. Usted nunca ha sido otro, ni usted tiene que responder por actos de otro. Uno responde por sus propios actos. Miremos qué es eso de la reencarnación. Y desde el punto de vista religión primero. Se nos menciona en la Biblia, aunque no es el único libro antiguo que menciona eso, pero por lo menos estamos en este momento en un lugar occidental donde la Biblia predomina, se nos habla de resurrección. No, lo escribí mal. ¿Sí lo escribí bien? No. ¿Ah? R. Sí, Punto suspensivo soluciona el problema. Bueno, y es que como mi vida no ha terminado, entonces dejémoslo así. Punto suspensivo. Se nos menciona el caso de Elías. Se nos dice que Elías fue un antiguo profeta que vivió 400 años anterior a Jesús. Y un día, el espíritu de Elías se separó del cuerpo de Elías. Aquí. Se nos menciona también que Lázaro vivió en la época de Jesús. ¿Qué se me hizo Lázaro? Lázaro vivió en la época de Jesús. Y un día su espíritu se separó del cuerpo. Y dice que a los 3 días Jesús fue a la tumba por invitación de Marta, la hermana de Lázaro. No sabemos qué sucedió allá adentro, pero supongamos que le dijo, amigo mío, despierta. Y mismo espíritu de Lázaro retornó al mismo cuerpo físico de Lázaro. Y Lázaro se despierta. Chucho, porque le decía Chucho, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, es que te dio una maluquera y como tu hermana sabe que yo sé de medicina naturista, se desperté. Siguieron su proceso y se habla de la resurrección de Lázaro. El hijo de la viuda de Naín, un muchacho que era huérfano de papá, hijo único, y un día el hijo de la viuda de Naín, de ese pueblo, murió. Su espíritu se separó del cuerpo. Lo llevan a la ceremonia fúnebre. En ese momento se topan con Jesús. No sabemos por qué Jesús toma esa decisión. Supongamos que hizo lo mismo. Joven, despierta. Y mismo espíritu del hijo de la viuda de Naín retorna al mismo cuerpo. Resurrección. La hija de Jairo estaba grave, enferma.
Y Jairo estaba convencido de que si Jesús la veía o la tocaba, le decía algo, la niña se aliviaba. Y va al parque porque le dijeron que Jesús estaba predicando y había mucha gente en busca de Jesús. Está en eso cuando la niña muere. Y los familiares dicen, vaya, busquen a Jairo, díganle que no traiga a nadie, que ya la niña se murió. Pero resulta que ya Jairo venía en camino con Jesús. En la Biblia dice que Jesús no permitió que nadie extraño entrara. Entró a la casa, pero las palabras sí las escribieron. Estando allí, dicen que dijo, Talita cumi. ¿Qué significa Talita cumi? Niña, a ti te digo, levántate. Pues espíritu de la niña, hija de Jairo, retorna al mismo cuerpo. Resurrección. Pero recuerden que tenemos allí a Elías, 400 años anterior a Jesús. Está Jesús hablando con sus discípulos, está en uno de sus famosos sermones, hay mucha gente, y Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque en ese tiempo se creía que uno había sido otro, se creía que uno resucitaba. Y le dice Pedro, algunos están diciendo que tú eres Jeremías, uno de los antiguos profetas. Otros incluso están diciendo que tú eres Elías, aquel que tenemos allí muerto hace 400 años. Otros están simplemente diciendo que tú eres uno de los antiguos profetas. Y ahí es cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y tú quién crees que soy yo? Y Pedro muy sabiamente le dijo, yo pienso que tú eres el Cristo. Cristo en griego no quiere decir crucificado. Cristo en griego quiere decir el ungido, el escogido, el elegido del Padre. Observen que en ese tiempo se creía que uno había estado en otro cuerpo. ¿Y hasta cuándo duró esa creencia? Hasta el año 314, cuando el emperador Constantino, como condición para aceptar como religión oficial del Estado romano al cristianismo, les dijo, por insinuación de la madre de él, no vuelvan a hablar ustedes de reencarnación, perdón, de resurrección, no vuelvan a hablar. Y los cristianos, que hasta ese momento tenían que esconderse en las catacumbas, en los cementerios, ante esa oferta de que ya podían hacer toda la luz pública, dieron listo, no volvemos a hablar de resurrección. 314 por imposición del emperador Constantino. Ahora sí, lleguemos a reencarnación, porque muchos dirán, yo no creo en la reencarnación, el pastor, el cura dijo que no debemos creer en eso. ¿Reencarnación será algo distinto a resurrección? No, es lo mismo, solo que en el año 1857, un sanador francés, el doctor Hipólito Rivail, más conocido con su seudónimo Alan Kardec, que hablaba 6 idiomas, era lingüista, director de estudios académicos de la Universidad de Francia, que traducía libros de otros idiomas al francés, que escribió varios libros de matemáticas, de gramática, de métodos de estudio, resolvió separar estos dos ejemplos. El caso de Elías, que todavía no he mencionado completamente, y volvamos a esa conversación de Jesús en ese momento. Una de las personas que están allí le pregunta a Jesús, dado el convencimiento de que uno había sido otro antes, le dicen, maestro, ¿y tu primo Juan era Juan? Sí,
Juan Bautista. El hijo de Isabel, la tía de Jesús. Tu primo Juan, ¿quién fue antes? Y Jesús ahí sí afirmó, él, Juan, es el mismo Elías que había de venir. Incluso vino antes y la humanidad no lo reconoció. Mire, Jesús está diciendo que Juan Bautista, un niño que creció con él, que estuvo en el estómago de Isabel, que lo vio crecer, ahora dice que él es Elías. Evidentemente no está hablando de este cuerpo de Elías, porque este cuerpo de Elías ya no existe. Se descompuso en la tierra, sus elementos bioquímicos entraron a formar parte de lombrices, de gusanos, de esa hierba que creció allí, de ese pasto, de esa oveja que comió del pasto, de ese pastor que se alimentó de esa oveja, de ese pajarito que comió de esas lombrices. O sea, del cuerpo físico del cual no hay nada. Evidentemente Jesús se está refiriendo al principio vital, al espíritu. Este médico decide utilizar, para separar estos casos en el cual espíritu de Elías regresó a un cuerpo nuevo, o estos en que espíritu retornó al mismo cuerpo, él decide utilizar la palabra re, que quiere decir volver a, en, o in, que es lo mismo, que quiere decir entrar, y carnare, reencarnare, volver a entrar a cuerpo de carne. Entonces, por eso, esta palabra que se utilizó por primera vez en 1857 no tiene por qué estar en ningún libro antiguo. Imposible. 1857 por primera vez.